Una de las principales características del ser humano como especie es su capacidad para modificar su entorno mediante el dominio de diversas técnicas e ideas. Sin duda, una de las herramientas más importantes de la humanidad ha sido la ciencia, que desde la antigüedad ha buscado disipar la oscuridad de la ignorancia y buscado situar a la humanidad en un mejor lugar. Michoacán ha tenido un sitio dentro del mapa de la ciencia mundial. El día de hoy escucharemos reflexiones sobre 2 siglos del andar científico en Michoacán. Yo soy Rafael Flores y esto es Michoacán, 200 años, origen y futuro. Hola, nos encontramos en un capítulo más de la serie Origen y Futuro, producida por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y el día de hoy vamos a hablar de ciencia, de 2 siglos generando conocimiento en el estado de Michoacán. Y en el panel de este programa me acompañan 3 grandes profesores e investigadores de distintas instituciones de educación en el estado. Soy Alejandra Ochoa Zarzosa, directora general del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación. Vamos a empezar con la doctora Ana Burgos, profesora de la UNAM. Gracias, Ana, por estar aquí presente el día de hoy. Invitación. El doctor Horacio Cano Camacho. Muchas gracias, doctor Horacio, profesor de la Universidad Michoacana. Y el doctor Gerardo Sánchez Díaz. Muchas gracias, doctor, por acompañarme el día de hoy para hablar sobre temas de ciencia, todo lo que ha hecho el estado de Michoacán en estos 2 siglos generando conocimiento. Pues voy a leer brevemente la reseña de nuestros panelistas. La doctora Ana Burgos, bióloga por la Universidad Nacional de Comahue en Argentina, maestra en ecología y doctora en ciencias por la UNAM. Actualmente es investigadora del CIGA, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, y también miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación versan sobre seguridad hídrica, prospectiva y gestión de cuencas, trayectorias de cambio, innovación y desarrollo sustentable en territorios rurales y sobre la teoría y práctica de la investigación transdisciplinaria en problemas socioambientales complejos. Así que vamos a tener mucho de qué hablar en la materia. El doctor Horacio Cano Camacho, biólogo por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestro en ciencias por la Universidad de Guanajuato y doctor en biotecnología vegetal por el CINVESTAP del Politécnico Nacional. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores, adscrito al Centro Multidisciplinario de Estudios en Biotecnología de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Michoacana. Él trabaja temas de biotecnología molecular agropecuaria, enfatizando sistemas de movilización de carbono a partir de las paredes celulares vegetales y la aplicación biotecnológica de las enzimas del complejo lítico de hongos. El doctor Horacio Cano tiene una trayectoria muy amplia en la divulgación y comunicación pública de la ciencia. Actualmente es precisamente el jefe del Departamento de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Michoacana desde el año 2014 y hasta la fecha, editor de revistas de divulgación como la revista Saber Más, la revista de divulgación de la Universidad Michoacana, de la que también fue fundador. También ya mencionamos que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y fue premio estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación en el año 2012 en la categoría de divulgación. Muchas gracias, Horacio, nuevamente. Y el doctor Gerardo Sánchez Díaz es licenciado en Historia por la entonces Escuela de Historia de la Universidad Michoacana, ahora ya facultad, y cursó estudios de maestría y doctorado en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es personal académico desde 1979 de la Universidad Michoacana y también trabaja en el Instituto de Investigaciones, primero en el Departamento de Historia y actualmente en el Instituto de Investigaciones Históricas, es donde se desempeña como profesor investigador titular. Su trabajo en los últimos 45 años ya ha versado en diversas líneas de investigación que en un momento más vamos a comentar.
Ha sido también coordinador de la investigación científica en la Universidad Michoacana, director del Instituto de Investigaciones Históricas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, actualmente con el nivel 3. Ha recibido por su trayectoria de investigación diversos premios y reconocimientos. Aquí voy a mencionar nada más algunos de los muchos premios que ha obtenido. El premio latinoamericano a la mejor tesis de maestría en historia, el premio de medalla de plata doctor Joaquín Izquierdo por sus contribuciones a la historia regional de la ciencia. También le fue otorgada la presea Vasco de Quiroga por la trayectoria de docencia en la Universidad Michoacana, otorgada por el Consejo Universitario en el 2017, y en el 2018 recibió el reconocimiento como profesor emérito por su trayectoria académica y compromiso con los valores del nicolaicismo, honrando a la Casa de Hidalgo, otorgado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene múltiples trabajos de investigación publicados en más de 60 libros como autor o coordinador, muchos capítulos en obras colectivas, muchos artículos en revistas arbitradas, mucho trabajo de divulgación científica, y iniciaremos precisamente con el doctor Gerardo hablando sobre la historia de la ciencia en el estado de Michoacán desde los inicios, desde que se funda el estado de Michoacán como estado, dado que también es un apasionado de la historia de la ciencia precisamente. Así que, doctor, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y ¿qué nos puedes comentar? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo creo que debemos empezar precisamente por lo que estamos conmemorando, el inicio de los 200 años de Michoacán como estado. Y precisamente esta tradición michoacana correspondiente al estado se inicia precisamente con uno de los padres fundadores del estado, ¿verdad? El diputado Juan José Martínez de Lejarza, originario de esta ciudad. Él que hizo las primeras, siendo diputado, participando en las sesiones del Congreso Constituyente, publicó sus primeras contribuciones a la ciencia con una orientación que podemos decir única hasta ahora de lo que conocemos sobre el desarrollo de la ciencia no solamente en México, sino en América. Una orientación nacionalista, fundadora también de una identidad, de una pertenencia, digamos, a saberes científicos expresados primero en este libro. Este libro escrito en latín, en su mayor parte por Juan José Martínez de Lejarza, se llama Novorum Vegetabilium Description, las nuevas descripciones de vegetales. Se trata de descripciones por primera vez de ejemplares tanto de plantas como de árboles. Entre las plantas, bueno, pues ya mencionaré un caso muy, yo creo que tenemos que hacer una celebración paralela al Estado, a los orígenes de una fundación, digamos, de la ciencia michoacana. Se describen entonces 100 especies en algunos casos lo nuevo es el género, en otras la especie. Les pondré unos ejemplos. Aquí hay una descripción, por ejemplo, de un árbol que hasta entonces se conocía, un ejemplar en Uruapan. Se conocía con el nombre, pues, común. Y Juan José Martínez de Lejarza le asignó un género a esa especie que ya se conocía. Y esa especie se llamó Morelosia guanica. La Morelosia, es decir, el género está dedicado ¿a quién? Pues a Morelos. Yo creo que es el primer homenaje que se hace de la ciencia a los próceres, fundadores de la nación. Otro ejemplo, digamos, es de otro árbol, sería lo que hoy conocemos comúnmente como el zapote blanco, Casimiroa edulis. Este nombre se lo dan, el género también está dedicado a un indio otomí, Casimiro Gómez, a un indio otomí que participa en la guerra de independencia.
pues sabemos muy poquito de este personaje, digamos, pero también aquí está la memoria indígena como parte, digamos, fundadora de la nación, pero como fundadora también, en este caso, de una memoria científica, porque está dirigida a ella. Hay otro autor, digamos, que colabora con el doctor, con Martínez de Lejarza, que es eclesiástico, Pablo de la Llave. Pablo de la Llave sí, con una formación botánica, él había estado en el jardín botánico, era originario de Veracruz, y él participa también en este libro con la descripción de una planta que le llamó mucho la atención en Veracruz, y le llama la Hidalgoa ternata, es decir, un género también dedicado a Hidalgo. Y así podemos detenernos con muchos otros ejemplos. En el año de 1551 se abre la Real y Pontificia Universidad de México, en donde se establecen algunas de las cátedras de gran importancia, entre ellas una de matemáticas y otra de física, que podrían considerarse como parte de la fundación de la ciencia como disciplina moderna en tierras mexicanas. Y así podemos detenernos con muchos otros ejemplos. Y la segunda parte, digamos, de este libro, que es solamente hecha por Juan José Martínez de Lejarza, siendo diputado, es el Opusculum Orchidianum, el primer tratado de orquídeas en América. Se hizo en Michoacán. Y lo hizo un diputado miembro del Congreso Constituyente. Y entonces en ese fascículo que está dedicado a las orquídeas se describen 50 especies también, que habían sido colectadas por Martínez de Lejarza en los alrededores de esta ciudad. Entonces estamos hablando de que los inicios de la ciencia en el estado, ¿de qué año más o menos estamos hablando? Estoy hablando de 1824. 1824. Sí. Los inicios de la ciencia en Michoacán empiezan con la botánica, con estudios sobre botánica, ¿no? Sí, eso es una línea. Y la otra, pues, tiene que ver con otra línea que él ya había aportado algo, que es una monografía sobre un mamífero al que denominó oso de Michoacán, que es de un mamífero, un animal que se había traído, lo habían traído como una mascota, ¿verdad?, que estaba aquí y que él lo estudió y que hizo una monografía. Le sugirieron a ver qué es este animal, no tenemos referencias, y entonces yo creo que fue, digamos, la fundación de la zoología michoacana. Sí, que no es un oso, hay que que no. Es decir, que después, digamos, en los nuevos estudios, ¿verdad?, ahora se conoce como Potus flavus, ¿verdad?, pero que hasta ese momento no se tenía noticia de qué era. Y lo interesantísimo que viene es el registro de la vida cotidiana de ese animal en la ciudad. Vamos a decir, si nosotros entremos a la lectura de esa capacidad que tuvo Martínez de Lejarza para escribir las emociones, por ejemplo, que vio en el animal. ¿Qué le daba tristeza? ¿Qué le daba alegría? ¿Cuáles eran sus gustos? En fin, entonces cosas, digamos, de una profundidad así podemos leer en el... Sí, estamos hablando de etología, ¿no? Sí, también. 100 años antes de Carl Lorenz. Y la otra aportación muy importante, pues es este libro, ¿verdad?, el análisis estadístico de la provincia de Michoacán en 1822. Vamos a decir, este es el primer reconocimiento de la geografía michoacana, de cuántos habitantes tenían, qué recursos tenía el estado, es decir, el primer diagnóstico. Y este trabajo hecho por Martínez de Lejarza, también siendo diputado, pues se publica, es la primera obra científica también que se publica en la imprenta del Palacio Nacional, porque ahí está impreso, no se imprimió tampoco en Michoacán, se imprimió en la Ciudad de México, pues por las características, ¿verdad?, tipográficas, todo lo que tiene que ver. Y es un trabajo, digamos, hecho de campo. Es decir, se hacen cuestionarios a los ayuntamientos, a diferentes personas, y así se recopila la información que luego procesa el diputado y lo presenta como un diagnóstico. Bueno, ¿y qué pasa después? Bueno, que con esto se abre una metodología
para esta tradición de la geografía y la estadística en México. Son los inicios del INEGI. Son inicios de lo que serían las instituciones. Bueno, otra obra a la cual yo me quisiera referir, ¿verdad? Pues es también que se hace desde Michoacán, es la contribución de un médico michoacano, ¿verdad? Un joven médico michoacano que regresa en los momentos en que se funda el Estado en 1824, él está regresando recién titulado de médico de la Ciudad de México. Es Juan Manuel González Urueña. Y entonces él abre su consultorio, participa, digamos, en el ejercicio de su profesión, y en 29 publica un libro que se llama Reflexiones sobre la diabetes. Es el primer tratado, digamos, sobre diabetología. ¿Y cómo se formó? A partir de los análisis clínicos, a partir de las historias clínicas de los pacientes que atendió. Pero ojo, aquí también él, en sus reflexiones, dice, bueno, ¿por qué las características de la diabetes que estoy encontrando no concuerdan con lo que me dicen los tratadistas franceses, que son la autoridad? Entonces, ¿frente a qué estamos? Dice, creo entonces que no hay una diabetes, sino por lo menos hay dos tipos de diabetes, de acuerdo a los... Entonces, fíjense nomás la reflexión, la aportación que está haciendo y la discusión a qué se debía, a la alimentación, a muchos factores. Bueno, entonces con esto yo creo que considero que es el primer libro científico en el campo de la medicina hecho, digamos, ya en el periodo del Estado. Después hay otros autores, digamos, hay otras contribuciones muy importantes en la botánica, en mineralogía, continuar con la zoología, con el estudio de aves, en fin. Y bueno, pues así llegamos a una etapa, digamos, en la cual podríamos hacer ya, digamos, pues una visualización de una modernización, de cuando ya hay metodología, de cuando hay laboratorios, cuando surge, digamos, estos primeros esfuerzos, no hay una comunidad científica, no hay científicos formados como científicos. Hay personas interesadas en la ciencia, en hacer algo. No hay una infraestructura científica, no había centros de investigación, no había laboratorios. Entonces yo creo que aquí es una de las cosas que primero tenemos que pensar, en el grandísimo esfuerzo individual que hicieron estos pioneros, digamos, de la ciencia michoacana como Estado, y que es una ciencia universal también, porque es un aporte, de aquí han salido pues aportes muy significativos, como fue, digamos, este estudio, ¿verdad?, de un médico michoacano, ex rector de la Universidad Michoacana, el doctor Salvador González Cerrejón, para atender un problema de salud pública que se vivía, sobre cómo resolver el mal del pinto. Entonces así, digamos, si hay otra oportunidad, volvería, digamos, al tema, pero creo que esto a manera de introducción, pues lo dejo así. Sí, bueno, creo que también sería importante poner en contexto toda la contribución que se hizo también a partir de Ocampo en el Estado y en la propia universidad, también por toda su afición científica, más allá de la parte política. Aquí es algo muy interesante porque lo que nos estás comentando es cómo también desde la política empezaron a tener interés en cuestiones científicas como la botánica, la zoología y bueno, sí, la parte de los médicos que claramente un parteaguas y que yo creo que es muy poco conocido todos esos trabajos sobre diabetes y demás, pero también lo que se puede destacar ya hacia finales del siglo XIX, pues es las aportaciones de Ocampo y de muchos otros que también lograron a constituir un hito en el trabajo científico. En el caso de Ocampo, yo creo que una de sus grandes contribuciones fue la introducción del libro científico. Exacto. Digamos, de lo avanzado en Europa, ¿verdad? Él, pues yo creo que es el introductor del Linneo a Michoacán, sí, ¿verdad? Aunque ya Linneo había sido citado con anterioridad, pero los libros de Linneo que tenemos disponibles son los que pertenecieron a Ocampo, ¿verdad? Y bueno, pues esto en esa vertiente, decir que también uno de los primeros coleccionistas de objetos científicos pues fue Ocampo. Como por curiosidad también,
se le atribuye la formación del primer herbario. El primer herbario que luego fue donado al Colegio San Nicolás y que luego fue continuado por el doctor Miguel Tena, otro médico también que aportó muchísimo en tiempos de guerra, en tiempo de la Guerra de Reforma, en cómo resolver los problemas de salud con uso de las plantas en el frente del ejército republicano, ¿verdad? Y que hace un catálogo de plantas útiles de Michoacán, ¿verdad? Y un calendario botánico, en fin. Y bueno, pues decir que en esa misma vertiente, bueno, pues también yo creo que tenemos que detenernos cómo surgieron las primeras organismos. Una de ellas, pues fue la Sociedad Michoacana de Geografía y Estadística, que reunió a una comunidad y que publicó una revista y que es, digamos, la primera que yo diría, digamos, como una etapa de consolidación y despegue. Nicolás León Calderón fue uno de los grandes promotores de la ciencia en Michoacán, donde fungió como el primer director del Museo Regional Michoacano. Asimismo, es considerado como uno de los pioneros de la medicina moderna en México, donde fungió como presidente de la Academia Nacional de Medicina. Digamos como una etapa de consolidación y despegue. Sí. Pues sí, ahorita podemos seguir comentando esos temas de las sociedades científicas que creo que son muy importantes como ha surgido en el Estado. Pero Horacio, desde tu perspectiva también como divulgador de la ciencia y también como un conocedor de la ciencia en la Universidad Michoacana, que ha sido el principal gestor de toda esta consolidación del conocimiento en el Estado de Michoacán, ¿cómo visualizas ya el trabajo que se ha hecho a partir de la misma universidad y de momentos históricos precisos, por ejemplo, el Museo de Historia Natural de la universidad y todo el trabajo que se desarrolló ya en el siglo XX? Mira, yo llegué temprano a esta preciosa casa y estaba viendo las pinturas, grabados y demás. Y es muy notorio que todas ellas contienen ambientes campesinos, agrícolas, un poco bucólicos, y además los procesos políticos. Pero no ves máquinas, no ves industria. Y eso tiene que ver con que la vocación de Michoacán históricamente fue agrícola y forestal. Y entonces no es casual que el desarrollo científico parte de estos elementos, es decir, conocer lo que tenemos, lo que somos, ¿no? En ese sentido, destacamos, por ejemplo, ya la sistematización de los estudios. Por ejemplo, la estación limnológica de Pátzcuaro, formada por un republicano español refugiado, Fernando de Buen, y bueno, su familia, ya que continuaron una tradición que además ya existían de grandes coleccionistas, naturalistas, que conformaron parte del patrimonio de la universidad. Estas colecciones naturales que estaban en el Museo Regional Michoacano se le otorgaron en el decreto de creación de la Universidad Michoacana a la Universidad Michoacana. Es lo que ahora conforma el Museo de Historia Natural. Ya menguadas estas colecciones porque parte de ellas se llevaron a Guanajuato por las familias de estos naturalistas, Alfredo Dujés, etcétera, ¿no? Pero bueno, en los años 50 comienza el estudio limnológico de cuerpos de agua por el trabajo de Fernando de Buen y empieza a organizarse la formación de limnólogos y especialistas en este campo. Al mismo tiempo también empiezan los estudios botánicos ya sistemáticos con los trabajos de Rendowski y posteriormente de alumnos de Rendowski como el maestro Madrigal, por ejemplo. Entonces se forma el herbario de Michoacán, que es uno de los herbarios más completos del país en cuanto a la flora de la región centro-occidente. Se hacen colecciones de aves, la colección ornitológica también es la más completa de la región centro-occidente de México y una de las más importantes del país. Entonces, lo que nosotros estamos viendo aquí es que el desarrollo científico se corresponde con el desarrollo económico. Cuando se crea la siderúrgica Lázaro Cárdenas, precisamente hay una necesidad de avanzar sobre esa tradición naturalista hacia otro tipo de estudios. Y entonces surge el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas en la universidad
michoacana para formar gente y desarrollar proyectos que puedan ser aplicados en la metalurgia. En el mismo tiempo surge el Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas. Ya hay una intención, digamos, de romper, no negar, sino superar la etapa naturalista. Y entonces empieza otro tipo de estudios ya más complejos, de laboratorio, sí, que no existían prácticamente. La investigación que se hacía era de campo. Ahora ya es una investigación que tiene que ver, por ejemplo, con aspectos etnobotánicos, fitoquímicos, etcétera, ¿no? Tecnológico. Durante mucho tiempo esto fue lo que se desarrolló. Yo creo que el despegue fuerte de Michoacán hacia otras áreas viene por ahí ya del año 2000. Si nos damos cuenta, es muy reciente. Con la introducción de programas federales de mejoramiento del profesorado, la entrada de México al Tratado de Libre Comercio impulsa todos estos programas y entonces tenemos una explosión en la cantidad de investigadores ya formados como investigadores, doctores en ciencias, de los que había realmente muy pocos, y entonces hay un crecimiento exponencial del número de investigadores en la Universidad Michoacana. Pero al mismo tiempo hay un fenómeno muy interesante que es la llegada de otras instituciones. Tenemos aquí grupos de investigación del Seguro Social, grupos de investigación del Politécnico Nacional, bueno, la UNAM, el campus de Morelia, el Instituto entonces Tecnológico Regional de Morelia, ahora Instituto Nacional Tecnológico Regional, sí, y varios institutos agropecuarios que realizaban formación de recursos humanos empiezan a realizar también investigación. Entonces ahora tenemos, la verdad, una situación muy privilegiada en ese sentido. Sí. Una masa crítica muy grande, muy fuerte. Los estudios se han ido derivando hacia otros aspectos. La irrupción, por ejemplo, de cuestiones médicas desde la perspectiva molecular, de cuestiones agrícolas desde la perspectiva molecular, los estudios limnológicos ahora utilizando tecnología, percepción remota, cartografías muy modernas, todo eso ha ido cambiando esa tradición, la ha ido reforzando. Por supuesto, creo que todos estamos conscientes de esa historia que tenemos y de alguna manera seguimos en ella. Sí. Es decir, este tipo de colecciones sigue siendo un referente fundamental para nosotros, pero creo que a partir en particular de la pandemia, pues sí ya estamos viendo una ciencia completamente diferente, ¿no? Hacia otros escenarios. Sí. Sí, bueno, poniendo en contexto lo que acaban de comentar los dos, iniciamos con una tradición botánica, zoológica. Creo que también otro gran parteaguas es el exilio español, que se incorporan y que vienen muchos republicanos españoles a México con una tradición científica y humanista también muy importante y que dan grandes aportes, como el caso del doctor De Buen que comentas. Pero creo que Michoacán sigue, como bien dices, Horacio, firme en sus convicciones de investigación de la tradición que el Estado ha mantenido, en una tradición de los cuerpos de agua, en una tradición en todo lo que versa sobre la producción agrícola, la producción pecuaria. Seguimos siendo un Estado meramente agrícola y muchos de los esfuerzos y de las investigaciones encaminadas en ese sentido. Obviamente, pues, el fortalecimiento que se da desde otras instituciones que llegan, como la UNAM al final de los 90s, y que, bueno, ha crecido mucho el campus y a través también de distintas disciplinas. Actualmente, también para poner en contexto desde toda esta perspectiva histórica, en el estado de Michoacán hay un poco más de 1,000 investigadores, miembros del Sistema Nacional de Investigadores en distintas disciplinas, y estas disciplinas siguen versando sobre estos aspectos que justo acabas de comentar y por supuesto toda la parte de las áreas de humanidades y de todo lo que tiene que ver con temáticas actuales de cambio climático, de cómo proyectar más al campo, la innovación rural, temas que versan en ese sentido, y eso es lo que también queremos platicar un poco con la doctora Ana, porque ya ha tratado mucho estos temas. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta trayectoria científica en este aspecto de innovación rural, de cambio climático, que son ahora los grandes problemas a los que nos enfrentamos, a reserva de que ahorita comentemos hacia dónde vamos, hacia dónde nos debemos dirigir como científicos en Michoacán? Sí, bueno, pues
podríamos hablar un buen rato, igual que con colegas aquí. Pero bueno, a mí me gustaría empezar planteando Michoacán. Hoy somos 4.350.000 habitantes, un poquito más. 2/3 partes están en ciudades, todavía 1/3 parte está en ambientes rurales. Estamos por sobre el promedio nacional en población rural. Hay 5 etnias en este estado. Es un territorio extenso, diverso por su orografía, por su biodiversidad. Realmente es un privilegio. La mitad de la población tiene menos de 25 años. Estos son datos del último censo. Y bueno, estos somos Michoacán, 3.9% de la población del país. En realidad no somos de los centros en los cuales el poder central está mirando por el peso específico en términos de la población, pero hay una cantidad de elementos distintivos únicos y particulares, ¿no?, que le dan identidad al Estado. La Sociedad Michoacana de Geografía y Estadística fue fundada en 1905 y puede ser considerada como el primer organismo de difusión y debate científico que se funda en el Michoacán moderno. Dentro de dicha sociedad quedó establecido un organigrama honorario que buscó rendir homenaje a algunos de los más grandes divulgadores de la ciencia en Michoacán, como fue el caso de Melchor Ocampo. Hay elementos distintivos únicos y particulares, ¿no?, que le dan identidad al Estado. Y quizás la pregunta que engloba todas estas preocupaciones que acabas de plantear es: ¿de qué modo las sociedades michoacanas transitamos hacia futuros sustentables? Creo que la idea de partir de la historia para mirar el futuro, creo que hoy es clave y que es una responsabilidad que nosotros, los académicos, los científicos, tenemos que también comunicar a los estudiantes, a los jóvenes investigadores, ¿no? Cómo conectar la herencia, la tradición, pero mirando al futuro. Porque el contexto en el cual nos estamos desarrollando como sociedad michoacana no es fácil. Hay al menos 4 elementos críticos que nos afectan. Uno es el cambio global, que es justamente el cambio climático, más el cambio de uso del suelo y la pérdida de biodiversidad que esto conlleva. Estos 3 elementos van juntos y constituyen una problemática que repercute en otras dimensiones de la sociedad. Tenemos modelos económicos que rompen los límites posibles del ambiente, que quiebran funciones ecosistémicas y que eso lo hace inviable en el corto plazo incluso. Caso, la sustitución de bosques por aguacate. Tenemos procesos de desarrollo urbano y procesos de desarrollo rural que no logran satisfacer las necesidades del presente y mucho menos están pensando en las necesidades del futuro. Y tenemos sistemas políticos e institucionales que también adolecen de una cantidad de elementos: fragmentación de la toma de decisiones, incapacidades técnicas, divorcio entre la ciencia y la política. Entonces, este es el contexto en el cual creo que la ciencia en Michoacán debe pensarse así. Entonces, claro, por supuesto, yo en particular trabajo temas de gestión del agua, que es uno de los temas críticos que tenemos en el Estado, y por supuesto la gran pregunta: ¿qué queremos de nuestras áreas rurales en el Estado? Entonces, bueno, como eso son algunos temas que luego podemos completar, Alejandra. Sí, muy bien, pues muy bien el contexto que nos planteas precisamente para ver hacia dónde podemos encaminar las acciones futuras, y creo que aquí hay, en este panel, creo que está constituido precisamente por esa diversidad de disciplinas que podemos intentar dar respuesta desde la perspectiva histórica. Doctor Gerardo, yo sé que los planteamientos, cuando volteamos a ver atrás y cuando volteamos a ver lo que viene, ¿cuál sería tu opinión en este sentido? Sí, pero antes de esto quisiera decir otra que tiene que ver con otro padre fundador, con otro diputado constituyente, Sí. Juan José Pastor Morales. Él dejó un legado, su herencia, sus bienes, para que se abriera en Michoacán una academia de matemáticas, porque decía que la academia de matemáticas, que las matemáticas eran fundamentales para el desarrollo. Otra parte,
para que se fundara una escuela de agricultura en Michoacán, porque había que preparar técnicos agrícolas. Otra parte la dejó para becas para hijos de trabajadores del campo que quisieran estudiar medicina. La otra tiene que ver para que en su pueblo natal, en Guaniqueo, pusiera una biblioteca pública. Estoy hablando de 1838. Juan José Pastor Morales, un eclesiástico que aportó muchísimo, ¿verdad?, a los debates del constituyente. ¿Y qué pasó con eso? Que ninguno de sus legados llegó a operar porque parte de la clase política de entonces se apropió de sus bienes. Entonces, es una deuda que tiene el Estado de Michoacán, el Estado, porque eran autoridades los que se apropiaron, ¿verdad?, con esta idea que tuvo de un desarrollo. Entonces, lo último, lo que me plantea pues sí, yo creo que hay muchas cosas. Yo creo que hay que reenfocar muchas de las políticas públicas, ¿verdad? Tienen que ser reenfocadas. Yo veo pues todo lo que está causando de alteración, toda esta nueva agricultura basada en el aguacate, las frutillas, en mi opinión, en una situación desordenada de uso del suelo y de uso del agua y de una falta de control, digamos, del impacto ambiental que eso tiene. Yo creo que si alguien me preguntara, a ver, ¿cuándo se inició la historia de los problemas ambientales en Michoacán? Dije, con la introducción de la caña, en 1543. Porque la caña cambió el paisaje de la tierra caliente de ambientes secos a verdes. Cambió el ambiente por el humo en el beneficio del fuego de la caña. Creó olores nuevos que no estaban impregnados en el ambiente. Entonces creó una alteración también de la tierra y del agua, ¿verdad?, como contaminantes. Yo creo que ahí es donde se inicia la historia de la contaminación. Ahora, ¿lo podemos hacer? Sí, pero ¿cómo podemos hacer frente a este tipo de consecuencias? Entonces, creo que ahí les pongo un ejemplo. Lo mismo sería con el arroz, Sí. ¿verdad?, con otras cosas. Muchas gracias. Pues sí, creo que tenemos que replantearnos porque si se dan cuenta estamos hablando de problemas desde la fundación del Estado prácticamente que siguen prevaleciendo y que tenemos que seguir enfrentándolos ya desde otra perspectiva, desde otra dinámica diferente. Y creo que para eso la transdisciplina, la transversalidad y obviamente la implementación de políticas públicas enfocadas a resolver estas problemáticas es en donde tenemos que abocar todos nuestros esfuerzos. Horacio, en este sentido. Sí, bueno, yo creo que pasamos una etapa que seguramente los economistas le pueden llamar como la acumulación originaria del capital humano en este caso, ¿no?, que ya hemos logrado en muchas situaciones, muchas dimensiones. Ahora lo que necesitamos es dar un salto. Creo yo que seguir solamente respondiendo a la situación del modelo económico pues, aporta conocimiento, pero no es suficiente. Necesitamos trascenderlo. Sí, necesitamos nosotros crear el futuro. Sí, empezar a hacer investigación en líneas, en áreas que se están aproximando. Por ejemplo, con la pandemia nos damos cuenta que no tenemos o tenemos muy pocos virólogos en Michoacán. Con los problemas de muchas enfermedades que ahora sabemos que son autoinmunes, pues hay contados con la mano inmunólogos, ¿sí? Entonces son áreas donde tenemos nosotros que penetrar y estas rápidamente rompen con esta tradición que tenemos. Entonces como que hay que dar ese paso, es decir, empezar a reinventar este futuro. Porque además está un reto que nos planteaba ahorita Ana, en el sentido de que la mayoría de la población ya es urbana. Entonces eso implica mejoras en la producción agrícola, en la conservación de los recursos, en el uso del agua, que tiene que ser de manera diferente a como lo hemos venido haciendo. Entonces esto implica nuevas disciplinas que tienen que integrarse al trabajo y por supuesto empezar a investigar sobre un mundo que no sabemos esencialmente cómo va a ser.
Esta es una situación, es un reto fundamental. Creo que tenemos la oportunidad de construirla a través no solo de los proyectos de investigación, sino de las políticas públicas. Es decir, cómo vamos a ir hacia adelante formando la gente que requerimos, pero también qué es lo que Michoacán puede aportar. La situación forestal, por ejemplo, está dañadísima. Hemos perdido el 70% de la superficie boscosa, pero necesitamos eficientizar este trabajo de producción. Entonces tenemos que ir a nuevas formaciones, nuevas investigaciones, que ya no es simplemente cortar la madera y saber qué hacer con ella, incluso crear madera artificial, para decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces hay que formar a estos profesionistas y a estos científicos. En 1899, el estado de Michoacán se integró a un esfuerzo mundial por compilar literatura científica. Para tal fin, fue designado el licenciado Mariano de Jesús Torres, quien apoyó la inclusión de los trabajos de muchos científicos michoacanos en el llamado Catálogo General de Literatura Científica, donde quedaron plasmados diversos trabajos que van desde materias como la matemática hasta trabajos de meteorología. Entonces hay que formar a estos profesionistas y a estos científicos. Sí, en tu perspectiva, Ana. Yo quisiera enfatizar el mensaje de que vivimos en momentos de alta complejidad, donde las contradicciones, los dilemas y las paradojas son pan de todos los días. Los dilemas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿El aguacate con todo el peso económico que tiene el Estado? ¿O los bosques con el valor de conservación y las funciones ecosistémicas? Los dilemas es o esto o aquello. ¿Cómo hacemos? Y bueno, así nos podemos encontrar con infinidad. Agua para la ciudad o para el distrito del riego o para los pescadores en el lago. No alcanza para todos. ¿Cómo la ciencia puede contribuir a resolver dilemas o paradojas? Es decir, razonamientos que nos llevan a conclusiones que son insostenibles en términos éticos o políticos e institucionales. Entonces, sin duda, los retos de investigación son totalmente diferentes. Las preguntas más relevantes, más pertinentes, no encajan en una sola disciplina. Se necesitan equipos de trabajo interdisciplinarios muy aceitados, con alta eficiencia, porque tampoco ni tenemos muchos recursos, ni tenemos mucho tiempo. Ya esta forma de hacer ciencia que me tardó 4 o 5 años en llegar a una conclusión, ¿para qué? Si ya la situación cambió. Entonces, realmente, y visto autocríticamente, y tomando estos 200 años como un corte de caja, ¿no? Sí. Sí coincido con Horacio en que hay que hacer una autocrítica en el sector científico de Michoacán y pensar de qué modo contribuimos a estas transiciones hacia los futuros que queremos. No es fácil porque las estructuras institucionales son muy rígidas, las disciplinas son muy cerradas, los egos de los científicos son muy altos y todo esto crea barreras. Pero yo me quedo con la reflexión al cabo de estos 200 años de historia y de tradición que necesitamos replantear cómo hacemos ciencia para atender estos problemas de alta complejidad, incertidumbre, contradicciones, urgencia, ¿no? Y sobre todo incorporar a nuevas generaciones jóvenes, profesionistas, que se entusiasmen por la actividad científica, porque realmente si seguimos como vamos nosotros, pues se produce un gran desinterés, o sea, más generosidad intelectual con otras generaciones y con otros sectores de la sociedad que están excluidos del conocimiento científico, ¿no? Acá Horacio es un ejemplar único en cómo busca compartir el conocimiento, difundirlo, sí. Pero necesitamos pasar a cómo se apropia el conocimiento científico para tomar decisiones cotidianas, decisiones políticas, prácticas sociales. En fin, todavía creo que el saco nos queda grande a la ciencia en Michoacán, que los problemas van más rápido que nuestras capacidades. Yo me desespero mucho. Pero bueno, creo que con este momento de reflexión de los 200 años nos ayuda a cómo trabajamos entre instituciones en colaboración. Sí, creo que
han tocado puntos torales, ¿no? Que también desde el lugar que me toca ahora desempeñar, pues lo podemos visualizar en que la transdisciplina tiene que ser ya una forma de pensar de todos los investigadores. Un problema no lo podemos abordar nada más desde una arista, sino que tenemos que ponerlo desde toda la complejidad, ¿no? Siempre he mencionado que necesitamos más de estos centros de estudios en ciencias de la complejidad ya para empezar a diseñar ese tipo de estrategias y ver los problemas desde todos los ámbitos. Ya no los podemos abordar desde uno solo. Como investigadores también tenemos que cambiar esa dinámica de, yo nada más trabajo con bosques de pino. Bueno, pero puedes trabajar en otros aspectos, eres investigadora. Entonces también tenemos que cambiar esa formación rígida que tenemos de no salirnos de nuestras áreas de confort y, por supuesto, darle la oportunidad a los jóvenes, prepararlos para estos retos futuros y esta última parte, la apropiación social del conocimiento, que verdaderamente haya una apropiación social. Hablamos mucho de que la ciencia forme parte de nuestra cultura, porque creo que si la sociedad está preparada, ya no es nada más labor de los científicos, sino que es una labor de toda la sociedad en su conjunto, hablando de todo lo que la compone, ¿no? Obviamente sociedad civil, asociaciones, empresas, gobierno y la academia, por supuesto. En este sentido, ¿cuáles serían ya reflexiones finales para ir cerrando con el programa, que ya no nos queda mucho tiempo? Bueno, pues yo creo que uno de los elementos importantes es que el Estado aporte mayores recursos al desarrollo de la ciencia, de la educación, de la cultura, que se fortalezcan más las instituciones, que yo creo que el modelo está en la propuesta que hizo el doctor Rafael de Buena en 64. El Estado de recursos, las instituciones de educación y de investigación aporten conocimientos y solo así se van a resolver los grandes problemas nacionales. Sí. Horacio. A mí me gustó mucho la narrativa de la experiencia de Lejarza, de Ureña, de González Ureña, porque te habla de una sociedad involucrada en la generación de conocimiento en su nivel y en su tiempo. A mí me gustaría que Michoacán tuviera eso, es decir, que los diputados, que los regidores también fueran científicos, no en el sentido de necesariamente de generar conocimiento, sino tener muy claro una cultura científica y entender que es nuestra principal herramienta. Vuelvo al asunto de la pandemia. La pandemia nos demostró claramente que sin ciencia ni siquiera podemos sobrevivir. Entonces, en este sentido, debe ser de dominio general. O sea, Michoacán debe de recuperar esa tradición que hubo en los inicios del Estado, del naturalismo, en diferentes formas, por supuesto, pero el interés social hacia el conocimiento. Creo que eso es algo sobre lo que hemos apuntado. Curiosamente, en divulgación, Michoacán es privilegiada en el país, pero nos hace falta que las autoridades también asistan a los eventos de divulgación. Sí, así es. Ana, consideraciones finales. Bueno, yo insisto, ¿no? Con esta mirada del futuro, con la perspectiva, convencernos de que el futuro empieza hoy y que la ciencia tiene que aprender a advertir sobre el futuro que nos espera si no cambiamos la forma en la cual hacemos las cosas el día de hoy. Es decir, las decisiones del presente van a crear los posibles futuros. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la ciencia estamos en un lugar privilegiado para trabajar estos puntos. Por supuesto, los funcionarios de gobierno, los políticos viven el día al día, los problemas de ayer. La población no tiene tiempo, no tiene los recursos intelectuales, la información, etcétera, ni el tiempo. A nosotros nos pagan por pensar, por investigar. Y yo creo que eso se debe regresar a la sociedad en una forma distinta. No solo en papers en inglés, que eso es para cumplir con las exigencias. En conocimiento útil, relevante, vivo, que ayude a trazar trayectorias hacia mejores futuros. Así es. Tenemos que empezar a replantearnos la ciencia para qué, pero adoptar precisamente esa pregunta en políticas públicas. Pues creo que ya no nos queda mucho tiempo más para seguir conversando sobre este tema. Yo les agradezco
infinitamente cada uno de ustedes, de los panelistas, ya que desde sus áreas de experiencia y de conocimiento nos transmitieron precisamente lo que ha sido la ciencia y la generación de conocimiento en estos 200 años, aunque podemos remontarnos, yo creo que todavía mucho más atrás, pero en el marco de esta celebración, creo que Michoacán ha tenido mucho que aportar al país. Es importante que se conozca, que lo oigan, pero lo más importante es que se siga escuchando la voz de los científicos para poder generar políticas públicas y para poder transitar hacia un mejor estado, más sustentable, más equitativo y por supuesto hacia un mejor país. Así que muchas gracias a todos y a todas por seguir este programa. Hasta la próxima. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó